Y lo que encontramos en ese rancho, nunca debimos haberlo visto. Bienvenidos a otro relato que llegó a mis manos de una manera que todavía me eriza la piel. Esta historia me la contó un hombre de casi 80 años, un ranchero del estado de Guanajuato, un hombre que en toda su vida no le tuvo miedo a nada, ni a la sequía, ni a los coyotes, ni a los hombres de mal vivir. Pero había una cosa que lo rompió por dentro: su perro, o más bien, lo que su perro vio. Lo que voy a contarles ocurrió hace más de 40 años, en un rancho perdido entre cerros y nopal, donde la gente todavía creía que ciertas cosas no tienen explicación y que algunas es mejor no buscarles ninguna. Antes de continuar, si eres nuevo en el canal, suscríbete, dale al icono de la campana, no querrás perderte lo que viene. Ahora sí, sigamos. Don Aurelio Villafuerte era un hombre hecho de tierra y silencio. No de esos silencios incómodos que nacen cuando la gente no sabe qué decir, ni de los silencios frágiles que se rompen con cualquier ruido. Era el otro silencio, el que se aprende después de décadas trabajando la tierra en soledad, cuando el único interlocutor disponible es el cielo y el cielo rara vez contesta. Era un silencio con peso específico, con textura rugosa, con temperatura propia que variaba según la hora del día. Frío y denso en las madrugadas, tibio y pesado en las tardes, cuando el sol empezaba a bajar detrás del cerro y las sombras se alargaban como dedos sobre el potrero. El silencio de quien ha visto suficiente como para saber que las palabras, la mayoría de las veces, son ornamento, son decoración. Son el intento torpe del ser humano de atrapar en sonidos algo que siempre se le escapa entre los dedos. Tenía 62 años cuando todo esto ocurrió, aunque parecía llevar 100 encima. No era que se viera viejo en el sentido en que se ven viejos los hombres que vivieron mal, los que gastaron su cuerpo en el vicio o en la amargura. No tenía esa cara de cansancio derrotado, esa postura de quien ya soltó la cuerda y se dejó ir. Era otra cosa completamente distinta. Era el peso de lo vivido depositado capa por capa sobre los huesos, como el sedimento se deposita en el fondo de un río que nunca deja de correr, sin prisa, sin drama, con la paciencia infinita de lo que sabe que tiene todo el tiempo del mundo. Las arrugas de su frente no eran de preocupación, sino de intemperie. Las de las comisuras de los ojos, de años mirando hacia el horizonte bajo el sol brutal del Bajío guanajuatense, entrecerrando los párpados contra la luz, con ese gesto que con el tiempo se vuelve permanente, esculpido en la carne como una firma. Las manos tenían la dureza particular de quien ha trabajado la tierra no como oficio elegido, sino como modo de existir, como el único lenguaje con el que el mundo se comunicaba con él, y él con el mundo. Manos que sabían leer la humedad de la tierra con solo apretarla, que reconocían por el olor del viento si iba a llover antes de que cualquier nube apareciera en el horizonte, que habían costurado sacos, jalado alambres, destazado animales, sembrado maíz y sepultado muertos con la misma eficiencia callada y sin temblores. La espalda se le había ido encorvando sin que él lo notara, de la misma manera en que se encorvan los árboles que crecen en laderas expuestas al viento, no de golpe, no con drama, sino poco a poco, milímetro a milímetro, moldeados por una fuerza constante e invisible que solo se ve cuando ya es demasiado tarde para corregirla. Los ojos eran claros, entre gris y verde agua, insólitos en un hombre de su complexión y su historia, y tenían esa cualidad inquietante de los ojos que han aprendido a no asombrarse de nada.
Miraban el mundo con una calma que no era indiferencia, sino algo más complejo, más trabajado, más difícil de sostener. La calma de quien ha decidido, en algún punto de su vida, que el mundo es como es y que su trabajo no es cambiarlo, sino moverse dentro de él con la mayor destreza posible. Vivía solo en el rancho La Campana desde que murió su esposa, Rosario. Hacía 11 años. 11 años que para él no habían pasado como pasan los años para la mayoría de la gente, como páginas que se voltean y quedan atrás. Para don Aurelio, los 11 años desde la muerte de Rosario habían pasado como pasan las estaciones en el campo, siempre iguales en su estructura, siempre diferentes en sus detalles, siempre presente la conciencia de que algo que debería estar ahí no está. Rosario había sido la que llenaba los espacios que él dejaba vacíos, la que hablaba cuando él callaba, la que reía cuando la seriedad de él se volvía demasiado densa, la que tomaba decisiones pequeñas sobre las cosas domésticas que a él le resultaban incomprensibles o simplemente irrelevantes. Sin ella, el rancho había quedado funcionando pero desafinado, como un instrumento al que le falta una cuerda. Todavía produce música, pero uno sabe, sin poder evitarlo, que le falta algo. Sus hijos se habían ido a la ciudad, 2 varones y una mujer, los 3 en Guadalajara, con sus familias, con sus trabajos, con sus vidas que se parecían cada vez menos a la vida que él conocía y cada vez más a algo que él veía en la televisión cuando la televisión todavía le interesaba. Lo visitaban en Navidad, a veces ni eso. Llamaban por teléfono los domingos, conversaciones breves y un poco forzadas en las que él respondía con monosílabos y ellos intentaban llenar el silencio con noticias de los nietos y comentarios sobre el clima de la ciudad. Como si hubiera algo que decir sobre el clima de la ciudad que pudiera importarle a un hombre que medía el tiempo por cosechas y no por semanas laborales. No había rencor en esta distancia. Solo la constatación tranquila de que el mundo se había partido en 2 en algún momento que ninguno de ellos supo identificar con precisión y que cada mitad había seguido su propio camino sin hacer demasiado ruido al respecto. La única compañía que le quedaba era Centella. Centella era una perra mestiza, negra con manchas cafés que parecían quemaduras de sol sobre el lomo y los cuartos traseros, con un ojo café oscuro y el otro casi amarillo, del color de la miel vieja, ese color que la gente del campo a veces llama ojo de víbora sin mala intención, solo para nombrarlo. Era mediana, de complexión sólida sin ser gruesa, con las orejas que no terminaban de decidir si pararse o doblarse y que quedaban en ese punto intermedio que les daba una expresión permanente de alerta atenta, como si siempre estuviera escuchando algo que estaba justo al borde de lo audible. La tenía desde cachorra. Se la había dado un compadre que vivía en el pueblo, de una camada de 12 que su perra había tenido sin que nadie lo planeara. Y él la había escogido a ella sin saber bien por qué. Quizás porque era la que se había acercado a olfatearle la mano sin miedo, mientras las demás se apilaban en un rincón. Era su sombra, su alarma, su amiga, no en el sentido sentimental y un poco ridículo en que los de ciudad hablan de sus mascotas, con diminutivos y ropa de temporada. Era su amiga, en el sentido antiguo y serio de la palabra, la criatura que compartía su espacio y su tiempo sin pedirle nada más que comida, presencia y el reconocimiento de que existía. Por las mañanas desayunaban juntos sin ningún protocolo. Don Aurelio sus frijoles con chile de árbol y 2 tortillas dobladas, Centella sus croquetas mezcladas con tortilla dura del día anterior y cuando había,
un hueso de res hervido que ella recibía con una dignidad tranquila, que no tenía nada de la ansiedad nerviosa con que los perros de ciudad reciben sus premios. Comían en sus respectivos lugares, él en la mesa de madera recia que había construido con sus propias manos 40 años atrás, ella en el plato de barro que Rosario había pintado con flores azules y que don Aurelio seguía usando porque cambiarlo le habría parecido una traición a algo que no sabía nombrar del todo. La gente del pueblo lo veía pasar con ella por el camino de terracería los días que bajaba a surtirse de lo necesario y decían, con esa mezcla de afecto y superstición que tiene la gente del campo, ahí va el viejo y su nagual. Lo decían sin malicia, pero tampoco del todo en broma. Había algo en Centella que incomodaba un poco a quienes no la conocían. Esa calma suya que era demasiado calma, esa manera de observar el mundo con los dos ojos distintos, como si registrara dos frecuencias de realidad simultáneas. Los perros suelen ser transparentes en sus emociones. Cuando quieren, se lanzan, cuando temen, huyen, cuando amenazan, gruñen. Centella no. Centella procesaba. Se sentaba, miraba, evaluaba y solo entonces decidía cómo responder, con una economía de gestos que resultaba casi desconcertante en un animal. Decían en el pueblo que Centella nunca ladraba de noche, nunca, y los que vivían cerca del rancho de don Aurelio lo confirmaban. En 10 años de tenerla, ni una sola noche había sonado un ladrido desde la campana después de que se ponía el sol. Era una perra de día, decía él cuando le preguntaban. De noche, duerme. Y la gente asentía y se guardaba para sí la incomodidad que les daba esa respuesta, porque todos sabían que los perros que no ladran de noche son, según el saber antiguo del campo, los que ya tienen algo que guardar. Hasta que algo cambió. A 3 kilómetros del rancho de don Aurelio, cerro arriba, había otro rancho. Se llamaba El Huizache, por la cantidad de esos arbustos espinosos que crecían en las laderas que lo rodeaban como una guardia vegetal, con sus ramas emarañadas y sus espinas largas y su manera de crecer hacia adentro, formando muros que era casi imposible atravesar sin perder sangre o ropa. Era un rancho viejo, de piedra volcánica negra, con paredes gruesas que en verano mantenían el fresco y en invierno el calor. El tipo de construcción que ya nadie sabe hacer porque requiere paciencia y oficio y un entendimiento del material que no se aprende en escuelas, sino en años de mirar a otros hacerlo. El terreno era irregular, lleno de pendientes abruptas y pequeñas mesetas, con un arroyo estacional que en temporada de lluvias bajaba con fuerza y en secas desaparecía, dejando solo un rastro de piedras pulidas y lodo cuarteado. Y ahí vivía un hombre que casi nadie nombraba en voz alta, no por miedo declarado, sino por ese hábito supersticioso de la gente del campo que sabe que hay nombres que es mejor no andar repartiendo entre conversaciones porque el nombre convoca y no siempre lo que convoca es lo que uno quería. Cornelio Barajas. 70 y tantos años, aunque nadie sabía con certeza cuántos, porque Cornelio no era hombre que celebrara cumpleaños, ni guardara documentos a la vista, ni respondiera preguntas personales con más detalle del estrictamente necesario. Viudo 2 veces, decían, aunque de las 2 mujeres nadie en el pueblo había sabido nada antes de que desaparecieran de su vida. Y lo de viudo era más una suposición que una certeza documentada. Sin hijos conocidos, lo que en el campo es una anomalía que la gente registra aunque no comente, porque la descendencia es todavía, en muchos lugares,
la medida principal de si una vida tuvo sentido o no la tuvo. Había llegado al cerro casi 30 años antes, procedente de no se sabía bien dónde, con un camión cargado de cosas que nadie vio descargar porque llegó de madrugada. Compró la tierra sin regatear, lo cual ya de entrada resultó sospechoso. En el campo, quien no regatea o no sabe lo que vale la tierra, o tiene razones para no querer que la transacción se alargue más de lo necesario. Y ninguna de las dos opciones era tranquilizadora. Construyó su casa con piedra volcánica sin pedir ayuda a nadie, él solo, a un ritmo que los vecinos que lo observaban desde lejos encontraban imposible para un hombre de su edad, como si las horas que él les dedicaba fueran más largas que las horas normales, o como si trabajara también de noche cuando nadie podía verlo. Y desde entonces apenas bajaba al pueblo, una vez al mes, a comprar lo necesario, con una lista mental que ejecutaba con eficiencia quirúrgica, sin saludar más de lo indispensable, sin detenerse a conversar, sin participar en las bromas lentas y rituales con que la gente del campo llena el tiempo de las compras en la tienda del pueblo. Los niños del ejido decían que de noche había luces en su rancho que no eran velas ni focos. Luces que se movían entre los árboles de manera irregular, deteniéndose aquí, regresando allá, describiendo trayectorias que no correspondían a ninguna actividad racional que un hombre solo pudiera estar realizando a esas horas. Luces que a veces desaparecían durante varios minutos y luego reaparecían en un lugar completamente distinto, como si quien las cargara se hubiera teletransportado de un punto a otro del rancho sin atravesar el espacio que los separaba. Los adultos decían que eso era pura imaginación de criaturas que se habían quedado dormidas mirando hacia el cerro. Los adultos que no vivían demasiado cerca en todo caso. Los que sí vivían cerca callaban. Y callaban con ese tipo de silencio específico que no es el silencio del que no sabe, sino el silencio del que sabe demasiado bien. Y ha decidido, con mucho cuidado y después de pensarlo bien, que saber en voz alta es más peligroso que saber en silencio. También decían en voz más baja todavía, bajando los ojos hacia la mesa o hacia el suelo antes de hablar, con esa postura corporal que adopta la gente cuando dice algo que preferiría no decir pero que no puede ya guardar más, que 3 perros de la zona habían desaparecido en los últimos 2 años. 3 perros sin ninguna relación entre sí, de 3 ranchos distintos, de edades distintas, de tamaños distintos. Un pastor alemán viejo que llevaba 12 años sin alejarse más de 100 metros de la casa de sus dueños. Una perra salchicha que nunca salía del patio. Un perro callejero grande y negro que merodeaba el ejido y al que todos alimentaban sin que fuera de nadie, pero tampoco sin que le faltara nada. 3 perros distintos, 3 desapariciones sin explicación, sin cuerpo, sin rastro, sin nada. Todos vivían cerca del cerro. Todo empezó un martes de octubre. Don Aurelio se despertó a las 3 de la madrugada, no por el sonido del reloj, ni por algún sueño, sino por los ladridos de Centella. No el ladrido de siempre, ese ladrido corto, seco, utilitario que ella usaba como puntuación cuando pasaba algún animal cerca de la barda. El tlacuache gordo que cada tanto venía a robar jitomates del huerto. La zorra que cruzaba el potrero en línea recta, como si supiera exactamente a dónde iba. El gato montés, que una vez había pasado tan cerca de la casa que había dejado sus huellas en el lodo del patio y que Centella había anunciado con ese ladrido pragmático suyo antes de olvidarlo completamente y volver a dormirse.
Era otro ladrido, era un ladrido profundo, continuo, sin pausas para respirar, que parecieran naturales, como si Centella estuviera sosteniendo el sonido desde algún lugar de sus pulmones que normalmente no usaba. Un ladrido que no tenía el ritmo nervioso del miedo, ni la cadencia acelerada de la advertencia. Era parejo, constante, con una regularidad casi mecánica que resultaba más inquietante que cualquier ladrido desesperado habría sido. Como si no le estuviera hablando a algo que se movía, no le estuviera siguiendo el rastro a algo que huía, como si le hablara a algo que no se movía, como si lo estuviera midiendo, como si estuviera calculando algo con esa voz sostenida y densa que don Aurelio nunca le había escuchado en los 10 años que llevaban viviendo juntos. Don Aurelio se levantó sin encender la luz de la habitación, por ese instinto de precaución que tienen los hombres del campo ante lo desconocido nocturno. Primero escuchar, luego ver, nunca al revés. Se calzó las botas de cuero que siempre dejaba junto a la cama, por costumbre y por si acaso, y tomó la lámpara de mano que cargaba con pilas nuevas desde que un apagón lo había dejado en la oscuridad total una noche de tormenta el año anterior. Cruzó el cuarto, atravesó la sala sin encender nada. Abrió la puerta trasera que daba al patio con el cuidado de quien no quiere alertar a lo que está afuera de que alguien viene. Lo encontró exactamente donde el sonido lo había guiado, parada frente a la cerca del norte, la que daba hacia el cerro, la más alejada de la casa, la que colindaba con el camino de terracería que después de 100 metros empezaba a subir entre los huizaches hacia el rancho de Cornelio. Centella estaba ahí, firme sobre sus 4 patas, con una rigidez que no era la rigidez del ataque inminente, sino algo diferente, algo más parecido a la postura de un centinela que sabe que lo que vigila no puede ser enfrentado, sino solo contenido a distancia con la presencia y la voz. La perra no lo miró cuando llegó. No se dio vuelta, no interrumpió el ladrido, no hizo el gesto habitual de reconocimiento que siempre hacía cuando él se acercaba. Ese movimiento rápido de la cabeza, ese brevísimo golpe de cola. Tenía los ojos fijos en la oscuridad del monte con una concentración que don Aurelio nunca le había visto. Como si lo que miraba al otro lado de la cerca fuera la única cosa real en el mundo en ese momento y todo lo demás, incluido él, fuera decorado. Las orejas estaban tiesas, en ángulo perfecto, como antenas orientadas a captar la señal más débil. El pelo del lomo estaba completamente parado, desde la nuca hasta la base de la cola, formando una cresta que hacía a la perra verse el doble de grande de lo que era y que daba al conjunto de su silueta algo extraño, algo que en otra circunstancia habría podido ser gracioso, pero que en ese momento, a las 3 de la madrugada, con ese ladrido sostenido y sin fondo, no tenía nada de gracioso. Don Aurelio levantó la lámpara y apuntó hacia los arbustos al otro lado de la cerca. El haz de luz amarilla golpeó las ramas bajas de los huizaches, las piedras del camino, el polvo que el viento movía en pequeñas espirales a ras del suelo. No vio nada, ningún animal, ninguna figura, ningún movimiento. Nada que justificara lo que Centella estaba haciendo con todo su cuerpo y toda su voz en ese momento. Pero Centella siguió ladrando otros 20 minutos. 20 minutos que don Aurelio pasó de pie junto a ella, con la lámpara apuntando hacia la oscuridad del monte, sin encontrar nada, sin que la perra se calmara ni un segundo, sin que el ladrido cambiara de tono ni de ritmo, sin que hubiera ninguna señal de que lo que fuera que estaba ahí afuera se moviera o se alejara. Fue una de las experiencias más extrañas que don Aurelio recordaría de esa noche y de muchas noches después.
estar parado en la oscuridad, con una lámpara, junto a una perra que ladraba al vacío con toda la seriedad del mundo, sintiendo en la piel, sin ninguna evidencia concreta que lo justificara, que el vacío no estaba del todo vacío. Cuando por fin paró, fue de manera abrupta. No el silencio gradual de un perro que se cansa o se distrae. Fue como un interruptor, un ladrido, y luego nada. Como si lo que había al otro lado hubiera desaparecido de golpe o hubiera hecho algo que le indicara a Centella que ya era suficiente. La perra se recostó despacio junto a la puerta de la casa. No entró. Don Aurelio abrió la puerta para que pasara y ella no pasó. Se quedó afuera, acostada con la cabeza entre las patas delanteras, mirando hacia la cerca del norte con los ojos entreabiertos, en esa postura que tienen los perros cuando no duermen del todo, sino que vigilan con los ojos cerrados, listos para abrirlos en la décima de segundo que haga falta. Esa noche durmió afuera por primera vez en su vida, y don Aurelio, adentro, no durmió nada. Lo que don Aurelio no sabía, o quizás sí sabía, pero había guardado en ese compartimento de la memoria, donde se guardan las cosas que es más cómodo no recordar, era la historia completa que había detrás del rancho El Huizache. No la versión superficial que todo el mundo conocía, la del viejo raro que llegó de no se sabe dónde y se instaló en el cerro. La historia de verdad, la que tenía raíces más profundas y más oscuras, y que los viejos del ejido conocían, pero solo contaban en ciertos contextos, con ciertos cuidados, a ciertas personas. Antes de que llegara Cornelio Barajas, esas tierras pertenecían a una familia de apellido Monterde, una familia como tantas en la región. Trabajadora, religiosa, sin grandes fortunas ni grandes escándalos, con el tipo de historia que no se escribe en ningún libro, porque no tiene nada que la haga diferente de miles de historias iguales, dispersas por todos los ranchos del Bajío. El padre, don Eliodoro Monterde, había heredado la tierra de su propio padre y la había trabajado durante 40 años sin novedades significativas. La madre, doña Guadalupe, era conocida en el pueblo por sus tamales de rajas que vendía en diciembre y por su devoción al Sagrado Corazón, cuya imagen colgaba en todas las paredes de su casa. Tuvieron 4 hijos, 3 mujeres y un varón, y los 4 crecieron en esa tierra sin que nada particular los distinguiera de cualquier otro muchacho o muchacha del rumbo. El último, Francisco, el menor, el único varón, murió a los 17 años en circunstancias que el acta de defunción describía con la neutralidad clínica del papel oficial como accidente con maquinaria agrícola, pero que los que vivían cerca del rancho en aquella época describían cuando los preguntabas con cuidado y cuando ya era lo suficientemente tarde de la noche y lo suficientemente privado el lugar como para que las palabras cayeran sin miedo, de una manera completamente distinta. Decían que Francisco había encontrado algo en el pozo seco que había detrás del granero, un pozo que llevaba años sin usarse porque el manto freático se había movido y ya no daba agua, y que la familia usaba para depositar las cosas que ya no servían, pero que tampoco se podían simplemente tirar. Herramientas rotas, aperos inútiles, los trastos de barro quebrados que acumulaban generaciones de vida doméstica sin más función que la de no desaparecer. Un pozo de entre 4 y 5 metros de profundidad, con las paredes de piedra recubiertas de musgo oscuro y una humedad persistente que no correspondía a la sequedad del terreno circundante, como si el pozo guardara en su interior un microclima propio, ajeno al mundo de arriba.
Francisco había bajado al pozo por una razón que nunca quedó del todo clara. Quizás a buscar una herramienta específica que alguien recordaba haber visto caer ahí años antes. Quizás simplemente por esa curiosidad irrefrenable de los muchachos de 17 años que todavía no han aprendido que hay cosas que es mejor dejar donde están. Y en el fondo del pozo, entre los trastos inútiles y la tierra compacta y húmeda, había encontrado algo que nadie había puesto ahí: una piedra labrada, pequeña, del tamaño de un puño cerrado, negra y pesada, con una densidad que no correspondía a ninguna roca del rumbo, con tallados que cubrían toda su superficie en un patrón que ningún maestro de la región, ningún arqueólogo que pasara años después por el pueblo, ningún anciano con memoria de tradiciones antiguas pudo identificar con certeza. No era azteca, no era chichimeca, no era purépecha, no correspondía a ninguna tradición iconográfica conocida de la región. Era más antigua que cualquiera de esas culturas. Más vieja que el nombre que tenía esa tierra, más vieja quizás que el nombre que tenía cualquier tierra de la región. Francisco creyó que era un ídolo de valor, el tipo de cosa que se llevaba a un museo o que se vendía en la ciudad a coleccionistas que pagaban bien por objetos precolombinos sin hacer demasiadas preguntas sobre su procedencia. Era un muchacho de 17 años, con pocas perspectivas y mucha tierra que no era suya todavía y que quizás nunca sería del todo suya. No se le puede culpar por haber pensado lo que pensó, pero cuando sacó la piedra a la luz del sol, algo lo siguió. No la piedra, algo que estaba debajo de la piedra o dentro de la piedra, o que la piedra había estado sujetando en su lugar durante un tiempo que nadie podía calcular con precisión. Algo que Francisco no podía ver, pero que sus perros sí veían. Algo que para los perros tenía forma o presencia o temperatura o alguna otra cualidad que los sentidos humanos no estaban equipados para registrar, pero que los perros registraban con una claridad que no dejaba espacio para la duda. En una semana, sus 3 perros murieron, sin herida, sin enfermedad, sin que ningún veterinario al que don Heliodoro los llevara desesperadamente pudiera encontrar ninguna causa concreta, ninguna patología, ninguna toxina, ningún parásito, ninguna explicación que correspondiera a lo que veían en los animales. Perros que simplemente se apagaban, como se apaga una vela cuando se acaba la cera, con una calma en el proceso que resultaba más perturbadora que cualquier sufrimiento agónico habría sido. 2 semanas después, Francisco cayó en el pozo. El acta dijo accidente. Los que lo conocían dijeron que sus ojos, cuando lo sacaron, estaban abiertos y que miraban hacia arriba, con una expresión que no era de terror, sino de algo más difícil de nombrar. Algo que los que estuvieron presentes describieron de maneras diferentes, pero que convergían todas en el mismo punto. La expresión de alguien que ha visto algo que no debería haber visto y que sabe, en el instante en que lo ve, que ya no hay manera de no haberlo visto. Durante las 2 semanas siguientes a aquella primera noche, Centella cambió. No de golpe, no de manera que uno pudiera señalar un momento preciso y decir, aquí fue, aquí empezó todo. Fue más sutil que eso, más gradual, más insidioso en su lentitud, porque cuando el cambio se produce tan despacio, la mente tiene tiempo de normalizarlo, de incorporarlo a la nueva versión de la realidad sin hacer demasiado ruido, hasta que un día miras atrás y el contraste entre lo que era y lo que es ya no cabe en ninguna justificación razonable. Primero dejó de comer a sus horas.
Don Aurelio le ponía el plato con la misma rutina de siempre, a las 7 de la mañana y a las 6 de la tarde, y Centella se acercaba, lo olfateaba con una concentración que a él le pareció al principio simplemente más prolongada de lo usual, y luego se alejaba sin comer, no con el rechazo brusco de un animal que rechaza algo que le huele mal, con una distracción que era algo peor, como si la comida fuera simplemente irrelevante frente a algo más importante que tenía que hacer, como si hubiera prioridades que habían reorganizado su jerarquía de necesidades, de manera que el hambre había quedado en último lugar. Luego empezó a no dormir. Don Aurelio la escuchaba moverse de noche, ir y venir entre el patio y la puerta, con un ritmo irregular que no era el ritmo de un animal inquieto, sino el de un animal que trabaja, que cumple una función, que tiene una lógica interna, aunque esa lógica sea invisible para quien observa desde afuera. A veces se detenía durante largos minutos frente a la cerca del norte. A veces giraba sobre sí misma 3, 4, 5 veces antes de acostarse para levantarse de nuevo 20 minutos después. A veces, don Aurelio la escuchaba en los límites del sueño y no sabía si lo que escuchaba era real o era parte del sueño, y esa incertidumbre lo dejaba más cansado que el insomnio declarado. Un día, don Aurelio la llamó desde el huerto y Centella no respondió. Estaba parada en medio del corral, con la cabeza inclinada hacia el lado derecho en ese ángulo preciso de entre 15 y 20 grados que los perros adoptan cuando escuchan algo que no pueden identificar del todo, cuando el sonido está en el borde de su rango de percepción o cuando la fuente del sonido tiene una cualidad que no corresponde a ninguna categoría conocida en su experiencia. Los ojos entrecerrados, no con somnolencia, sino con concentración, como los ojos de alguien que enfoca la vista en algo que está muy lejos o que es muy pequeño. Don Aurelio chasqueó los dedos frente a su cara. Nada. Le silbó de la manera en que siempre le silbaba, con ese silbido corto y ascendente que ella reconocía desde cachorra y que hasta ese día nunca había dejado de responder. Nada. Le puso la mano en la cabeza con suavidad y sintió bajo la palma la tensión de todos los músculos del cuello y la espalda, contraídos en un estado de alerta sostenida que parecía consumir toda la energía disponible del animal. La tomó por el cuello con las 2 manos, con cuidado, y la movió suavemente hacia él. Centella volteó a verlo muy despacio, como alguien que sale de un trance, de una concentración muy profunda, de un lugar interior del que el regreso requiere tiempo y esfuerzo. Y en sus ojos, en el ojo café oscuro y en el ojo casi amarillo, que siempre le habían dado esa expresión singular y un poco inquietante, don Aurelio vio algo que en ese momento no supo nombrar, pero que lo hizo soltar la mano y dar un paso atrás sin que ningún pensamiento consciente lo ordenara. Días después lo nombró reconocimiento. Como si la perra hubiera visto algo al otro lado de la cerca, algo en la oscuridad del cerro, algo en ese espacio que sus ojos registraban y los suyos no, que conocía, que reconocía, como si la cosa que había al otro lado de la cerca no fuera algo nuevo, sino algo muy antiguo que había vuelto, algo que Centella, o algo en Centella más viejo que ella misma, recordaba. Un miércoles por la tarde, sin previo aviso, sin ningún antecedente en 30 años de casi nula relación con sus vecinos del Bajío, Cornelio Barajas apareció en la puerta del rancho La Campana. Llegó a pie desde el cerro, con su sombrero de paja viejo que el sol había decolorado hasta un amarillo pálido y gastado, y una bolsa de plástico ordinaria en la mano derecha.
Don Aurelio lo vio venir desde lejos mientras arreglaba el cerrojo del granero y sintió algo que no supo identificar de inmediato, pero que su cuerpo reconoció antes que su mente. El estómago se le apretó con una contracción suave pero inequívoca, como la contracción involuntaria que precede al frío o al miedo. No era miedo exactamente lo que sintió. Era algo más parecido a la incomodidad de saber que algo que se había mantenido a distancia prudente estaba a punto de dejar de estarlo. Cornelio llegó a la puerta sin apurarse, con el paso parsimonioso de un hombre que tiene tiempo o que ha decidido no gastarlo corriendo. De cerca era más viejo de lo que parecía desde lejos. La piel del rostro era un mapa de arrugas profundas y manchas oscuras, con una palidez que no correspondía al tipo de piel que produce el sol del campo, sino que parecía venir de adentro, de la profundidad del cuerpo hacia afuera. Los ojos eran pequeños y muy oscuros, del color del café negro, sin el brillo húmedo que suelen tener los ojos de los vivos. «Buenas tardes, vecino», dijo sin sonreír. No con hostilidad, pero sin ninguna de las formas de cortesía que en el campo acompañan automáticamente a un saludo entre conocidos, sin el apretón de manos, sin el gesto de quitarse el sombrero aunque sea 1 centímetro, sin la sonrisa de ocasión que no compromete a nada, pero que establece el tono de que esto va a ser una interacción sin problemas. Don Aurelio asintió. «Vine a traerle esto». Cornelio extendió la bolsa de plástico hacia él. Adentro había un rollo de red de plástico verde, el tipo que se usa para proteger las plantas de los insectos o del granizo o del exceso de sol. Para sus matas de jitomate. Las vi medio desprotegidas. Don Aurelio tomó la bolsa con movimiento automático, sin procesar todavía la implicación de lo que acababa de escuchar. Dijo, «Gracias», porque es lo que se dice en esos casos, y solo cuando ya la bolsa estaba en su mano fue que la pregunta llegó, ¿cómo había visto sus jitomates? El huerto estaba en la parte de atrás de la casa, en el costado que daba al norte, oculto de la vista del camino por la casa misma y por una barda de adobe de 1,5 metros de altura. No se veía desde ningún punto del camino, no se veía desde ningún ángulo externo al rancho. Para ver el huerto había que estar adentro del rancho. «¿Cómo?», empezó a decir y no terminó la pregunta. Cornelio ya estaba mirando a otro lado. Miraba a Centella, que estaba echada junto a la barda del norte en la misma posición de las últimas noches, con la cabeza entre las patas, los ojos bajos, sin ladrar, sin moverse, con esa quietud que ya no era la quietud del descanso, sino algo más difícil de nombrar. «Qué quieta», dijo Cornelio, no como comentario casual, como constatación. Como el registro de alguien que observa un dato que ya esperaba encontrar. «Así está últimamente», respondió don Aurelio. Cornelio la observó durante varios segundos sin decir nada, con esos ojos pequeños y oscuros fijos en la perra, con una atención que don Aurelio encontró desproporcionada para el objeto que la motivaba. Y entonces dijo algo en voz baja, casi para sí mismo, con el tono de quien piensa en voz alta sin terminarse de dar cuenta de que hay alguien escuchando. «Es que ya lo sabe». Y se fue, sin más explicación, sin despedida formal, sin el mínimo protocolo de cierre que tiene cualquier conversación entre adultos. Se dio la vuelta y caminó de regreso por el camino de terracería con el mismo paso parsimonioso con el que había llegado, sin mirar atrás, sin reducir el paso, como si la conversación hubiera terminado en el punto exacto en que debía terminar y cualquier palabra adicional hubiera sido innecesaria. Don Aurelio se quedó parado en la puerta con la bolsa en la mano, viendo cómo la figura del viejo se hacía más pequeña en el camino,
hasta desaparecer detrás de la primera curva. ¿Qué sabe?, le preguntó a nadie. Centella no levantó la vista. Fue el 3 de noviembre. Don Aurelio lo recordaba porque era Día de Muertos y él había puesto esa mañana una pequeña ofrenda para Rosario sobre la cómoda de la habitación, como hacía cada año sin falta desde que ella había muerto. La foto de su boda, amarillenta y un poco combada por los años, en la que los dos salían serios porque en aquella época la gente no sonreía en las fotos formales. Un vaso de agua limpia, un poco de pan de muerto que le había traído su hija cuando lo visitó en octubre, una veladora de cera blanca que olía a coco y que Rosario habría odiado porque a ella no le gustaban los aromas artificiales, pero que era lo que había en la tienda del pueblo y que él ponía de todas formas porque el gesto importaba más que la elección específica. Se durmió temprano, al filo de las 9, con el cuerpo cargado por el trabajo del día. Había pasado la tarde reparando la cerca del potrero, donde el ganado había abierto un boquete empujando contra el alambre, lo que requería tensar el alambre viejo sin romperlo y clavar nuevas grapas en los postes podridos con el cuidado de quien sabe que un poste podrido acepta la grapa, pero no la sostiene indefinidamente. Era el tipo de trabajo que agotaba más por su minuciosidad frustrante que por su demanda física. Y cuando don Aurelio se acostó esa noche, su cuerpo cedió al sueño con la gratitud silenciosa de algo que ha estado esperando ese momento durante horas. A las 2:15 de la madrugada se despertó, no por ningún sonido, por el silencio. Era el mismo silencio de aquella primera noche, 2 semanas atrás, pero más denso, más completo. Un silencio que no era la simple ausencia de sonido, sino algo con textura propia, con temperatura propia, con un peso que se sentía físicamente en los oídos como la presión del agua en las profundidades. No los ladridos de Centella, no el viento, no el crujido de la madera de la casa al contraerse con el frío de la madrugada, no el canto de ningún grillo, no el paso de ningún animal nocturno en el monte. Nada. Se levantó. Fue directo a la puerta trasera. La abrió. Centella no estaba. El patio vacío, el corral vacío, el granero cerrado, el huerto oscuro con sus matas inmóviles. Llamó a la perra por su nombre en el tono que usaba cuando la llamaba de noche, bajo pero articulado, sin el silbido que habría alertado a cualquier cosa no deseada en la oscuridad. Nada. Caminó con la lámpara hasta la cerca del norte, hasta el granero, hasta la barda trasera, donde a veces Centella encontraba huecos para asomarse al otro lado. Nada. Revisó cada rincón del rancho durante 1 hora completa, llamándola, apuntando la lámpara a cada sombra, a cada espacio entre los troncos del granero, debajo de cada batea y cada apero. 1 hora completa. Y Centella no estaba en ninguna parte. La puerta del patio estaba cerrada con aldaba desde adentro. No había manera de que la perra hubiera salido sola. Cerrar la aldaba desde adentro requería dedos, requería altura, requería una comprensión de los mecanismos de cierre que ningún perro, por inteligente que fuera, podía tener. Don Aurelio revisó la aldaba 3 veces, como si la inspección repetida pudiera cambiar lo que veía. La aldaba estaba en su sitio, correctamente trabada, exactamente como él la había dejado antes de irse a dormir. Y aún así, Centella no estaba. Al amanecer, con la primera luz gris y fría que llegaba desde el oriente sobre los cerros, don Aurelio se colgó el machete en el cinto. Tomó la lámpara, aunque ya no la iba a necesitar para ver, la necesitaba para tener algo en la mano, y empezó a subir hacia el cerro.
El camino de terracería en los primeros tramos era familiar. Lo había caminado cientos de veces bajando al pueblo. Lo conocía piedra por piedra. Conocía el punto donde el camino se bifurcaba y había que tomar la derecha para no extraviarse. Conocía el arroyo estacional que cruzaba el camino en temporada de lluvias y que en secas dejaba solo un paso de piedras. Pero a los 15 minutos, donde el camino comenzaba a subir con más pendiente y los huizaches se cerraban en los costados, reduciendo el paso a un sendero apenas suficiente para una persona, el terreno dejaba de ser familiar y empezaba a ser el territorio de Cornelio Barajas. A los 40 minutos de subida, con el sol ya por encima del horizonte, pero todavía oblicuo y frío, encontró la primera señal en un recodo del sendero donde el paso de las lluvias de temporada había dejado una capa de lodo que el sol había secado hasta una consistencia firme pero no dura, huellas de pata. Pequeñas, del tamaño y la forma exactos de las patas traseras de Centella, con la presión desigual que producía su manera de caminar cuando iba deprisa. Un poco más de peso en el talón, el medio dedo izquierdo ligeramente más marcado que los otros. Las conocía de memoria, eran de ella. Siguió las huellas durante otros 20 minutos, perdiéndolas y volviéndolas a encontrar donde el suelo cambiaba de consistencia, hasta que el sendero doblaba hacia el oeste, y desde ahí, en el claro abierto donde los huizaches retrocedían unos metros, se veía la cerca de Cornelio Barajas. Las huellas terminaban a 20 metros de esa cerca, en punto, sin continuación, sin desviación hacia los lados, sin señal de que el animal hubiera dado la vuelta. Como si hubiera llegado hasta ese punto exacto y hubiera desaparecido del suelo sin dejar rastro de qué había pasado después. Don Aurelio buscó durante 10 minutos. Buscó en los arbustos de ambos costados, en las piedras, en la sombra bajo el tejado de huizache que crecía sobre el sendero. Nada. Las huellas terminaban ahí y no había más huellas, ni yendo ni regresando. La cerca era alambre de púas viejo, 4 líneas tensadas entre postes de madera negra y gruesa, sin roturas visibles, sin ningún espacio entre las líneas suficientemente amplio para que un animal del tamaño de Centella lo atravesara sin quedar atrapado. Sin pelo enganchado en las púas, sin lodo en el alambre inferior que indicara el paso de algo rozando por debajo. Don Aurelio puso la mano en el poste más cercano y llamó en voz alta: «¿Cornelio? ¿Está usted?». El cerro absorbió su voz. Los huizaches no se movían. No había viento. Y entonces, desde el interior de la casa de piedra volcánica, que se veía a unos 50 metros a través de la maleza, llegó un sonido, un aullido, suave, casi inaudible. Tan suave que por un momento don Aurelio no estuvo seguro de haberlo escuchado realmente o de haberlo imaginado, de que no fuera el viento entre las ramas o el sonido de algún animal silvestre que producía una frecuencia similar. Pero luego llegó de nuevo, igual de suave, igual de contenido, y no había posibilidad de confundirlo con nada que no fuera lo que era. Era el aullido de Centella. Lo que Cornelio le contó a don Aurelio duró casi 2 horas. 2 horas sentados a la mesa de la cocina oscura, con una taza de café negro frente a cada uno, el de Cornelio intacto y enfriándose, y el de don Aurelio sostenido en las 2 manos sin llegar nunca a la boca. 2 horas en las que don Aurelio escuchó sin interrumpir, porque era hombre de escucha larga, y porque lo que escuchaba era de ese tipo de cosas que interrumpir habría sido un error. Habría roto algo que una vez roto no se vuelve a armar de la misma manera. Cornelio había sido amigo del padre de Francisco Monterde en su juventud.
antes de que la vida los llevara a lugares diferentes y la amistad quedara reducida a visitas esporádicas y cartas que llegaban cada vez más espaciadas. Cuando la familia Monterde se fue del rancho después de la muerte de Francisco, cuando la tierra quedó abandonada y la casa cerrada y el polvo empezó a acumularse en los marcos de las ventanas, Cornelio recibió la noticia en el lugar donde vivía entonces, que era otra parte del estado, y sintió algo que no fue exactamente dolor, pero sí fue algo en esa misma familia de emociones. Una conciencia del vacío donde había habido algo. Fue a visitar a don Heliodoro en la ciudad a donde la familia se había mudado. Una visita larga de varios días, durante los cuales el padre de Francisco le contó todo. No solo la versión oficial del accidente, la otra versión, la que él mismo había tardado tiempo en creer y que cuando la creyó lo había hundido en una especie de parálisis que solo la distancia geográfica del rancho había logrado mitigar parcialmente. Lo del pozo, la piedra, lo que la piedra había traído consigo cuando Francisco la sacó a la superficie, lo que le había pasado a los perros, lo que le había pasado al muchacho, lo que don Heliodoro mismo había visto esa última noche, antes de huir con su familia sin despedirse de nadie, en el borde del pozo destapado. Cornelio escuchó todo, y cuando don Heliodoro terminó, Cornelio le hizo una pregunta. ¿Dónde está la piedra ahora? Don Heliodoro le dijo que la había vuelto a meter en el pozo, no porque supiera que eso era lo correcto, sino porque no sabía qué otra cosa hacer con ella y porque algo en el tacto del objeto, algo en la temperatura ligeramente incorrecta de su superficie, algo en el peso que no correspondía a su tamaño, le había impedido llevársela consigo. La había soltado en el borde del pozo y el pozo la había recibido con un sonido que no era el sonido que hace una piedra al caer en tierra. Cornelio compró el rancho 6 meses después. ¿Por qué?, le preguntó don Aurelio. Era la primera vez que interrumpía. Cornelio lo miró durante un momento largo antes de responder. Porque sabía lo que había en ese pozo. No exactamente, no con palabras, pero lo suficiente, y sabía que no podía quedarse sin guardia. ¿Cómo lo sabía? Cornelio se levantó, fue a la ventana, miró hacia el fondo del rancho, donde entre los árboles y la maleza se distinguía la boca del pozo tapada con tablas gruesas de encino y una cruz de metal oxidado encima. La cruz del tipo que se pone no para bendecir, sino para contener. Y respondió sin darse vuelta. Algunos sabemos cosas que otros no. No sé explicar por qué. Siempre fue así. Y cuando supe lo de los Monterde, supe también que yo era el que tenía que quedarse a cuidar que aquello no saliera. Volvió a la mesa. Miró a Centella, que seguía en el rincón sobre el zarape, con la cabeza levantada ahora, mirando a don Aurelio, con esa expresión nueva que don Aurelio ya reconocía y que todavía lo perturbaba cada vez que la veía. Los perros lo sienten, siempre lo han sentido. Cuando aquello se agita, cuando intenta salir, los perros de los ranchos cercanos lo perciben antes que nadie. Los atrae, no con malicia, creo, o quizás sí, no lo sé con certeza, pero vienen. Y cuando vienen son como alarmas. Me avisan que algo está pasando cuando yo no puedo sentirlo con suficiente claridad. Esta noche intentó salir. La frase cayó en el silencio de la cocina con un peso específico que don Aurelio sintió físicamente como el peso del aire antes de una tormenta, esa presión en los oídos y en el pecho que anuncia que algo está a punto de cambiar de estado. Cornelio le pidió a don Aurelio que se quedara esa noche, no como petición social, no con los adornos de cortesía que acompañan a una invitación ordinaria.
como una necesidad declarada, con la sencillez de quien ya no tiene energía ni tiempo para los protocolos. Solo, no puedo, dijo. Estoy viejo. Llevo mucho tiempo siendo el único que lo contiene y ya no tengo las mismas fuerzas. Y aquello lo sabe. Esas cosas lo saben. Se sentaron afuera de la casa, frente al pozo, con una fogata pequeña entre ellos y el brocal de piedra. Cornelio llevaba en las manos, cruzados sobre el regazo, una sarta de objetos que don Aurelio miraba con el rabillo del ojo sin poder identificarlos con certeza en la luz irregular de la fogata. Algo que parecían semillas oscuras ensartadas en hilo de istele, un cuarzo del tamaño de un huevo, algo que por su textura podría haber sido pelo de animal trenzado con otro material, un trozo de madera oscura tallada con marcas que no eran decorativas. Centella estaba sentada entre los dos hombres con la espalda recta y los ojos en el pozo, y la rigidez de todo el cuerpo, que ya no era la rigidez de la tensión, sino algo diferente, algo que en otro contexto podría haberse llamado concentración formal, la postura de alguien que cumple una función específica y conocida y que no necesita que nadie le explique cuál es ni cómo cumplirla. A las 12 en punto, que don Aurelio supo con certeza porque escuchó el reloj de la cocina de Cornelio sonar a través de la ventana abierta, las tablas del pozo comenzaron a moverse. No como si alguien las empujara desde abajo con manos o con instrumentos, no con la violencia de una fuerza bruta que intenta abrirse paso. Era algo más sutil y más extraño, y precisamente por eso más aterrador. Las tablas vibraban. Toda la estructura del tapón, las 4 tablas de encino con sus amarras de alambre y la cruz de metal encima, vibraba con una frecuencia que don Aurelio sentía no solo con los ojos, sino con los dientes y con el esternón. Una vibración que estaba en el límite inferior de lo audible y que el cuerpo registraba como incomodidad antes de que el oído la procesara como sonido. Y el olor llegó desde adentro del pozo con la sutileza de un gas, sin que ninguna apertura visible lo justificara, filtrándose a través de las tablas y del alambre y de la tierra del borde. Dulce, espeso, con una nota de algo orgánico y húmedo debajo de la dulzura que lo hacía nauseabundo de una manera que no era directamente el olor, sino la contradicción entre el componente dulce y el componente profundo y oscuro que lo sostenía, como perfume aplicado sobre algo que ha empezado a descomponerse. Centella gruñó, un gruñido bajo y largo que no era de miedo sino de advertencia, de delimitación, como si estuviera trazando con la voz una frontera que indicaba hasta aquí. Cornelio empezó a hablar, en voz baja, casi inaudible, con los labios apenas moviéndose, sosteniendo en las manos la sarta de objetos, con una presión que hacía blanquear los nudillos. No en español, en algo que don Aurelio nunca había escuchado antes y que su oído no sabía cómo procesar, porque no correspondía a ninguna de las categorías de sonido humano que conocía. No era cantado, ni hablado, ni rezado, ni recitado. Era algo anterior a todas esas categorías, sílabas que parecían más ruido de tierra que formaciones vocales, sonidos que tenían la densidad y la textura de algo extraído de muy adentro, de un lugar donde el lenguaje no ha llegado todavía o ya pasó de largo, y lo que queda es algo más antiguo que cualquier palabra en cualquier idioma conocido. Las tablas dejaron de vibrar, gradualmente, sin dramatismo, como se enfría un metal que ha estado al fuego. Primero, la frecuencia disminuyó, luego la amplitud se redujo, luego nada. El olor desapareció. También gradualmente, también sin dramatismo, como se disuelve el humo cuando el viento cambia de dirección.
Centella se recostó, puso la cabeza en las patas delanteras, cerró los ojos. Don Aurelio no durmió esa noche, pero el pozo no volvió a moverse. 3 días después de aquella noche, Cornelio Barajas amaneció muerto. Infarto, dijeron en el pueblo. Tenía 78 años y había vivido solo en un cerro sin atención médica durante 3 décadas y fumaba tabaco de hoja sin filtro desde los 15 años. Infarto era una conclusión razonable, la lógica más sencilla, la que requería menos pasos para llegar a ella. Era lógico. Don Aurelio no creía que fuera lógico. Fue al rancho al día siguiente de que el médico del pueblo bajó de la montaña y firmó el acta de defunción, y la familia de Cornelio, unos sobrinos lejanos de no se sabía dónde que aparecieron con una eficiencia sospechosa para ser familia que nunca había visitado, se llevó el cuerpo sin preguntar nada y sin quedarse a arreglar nada. La puerta de la casa estaba sin candado, entreabierta, moviéndose muy lentamente con el viento del norte. Don Aurelio la empujó y entró. La casa estaba exactamente igual que 3 días antes. El zarape donde había dormido Centella en el rincón, la silla de Cornelio frente a la ventana que daba al pozo, la mesa con las 2 tazas de café todavía ahí, intactas, con el café de Cornelio convertido en un anillo oscuro y reseco en el fondo de la loza. Los objetos que había tenido en las manos esa noche, la sarta de semillas y el cuarzo y lo demás, sobre la repisa junto a la ventana, ordenados con el cuidado de alguien que sabía que no iba a necesitarlos más. El pozo estaba destapado. Las tablas de encino estaban a un costado, apiladas con una prolijidad que no tenía nada de violenta, nada de forzada, como si alguien las hubiera removido con calma y las hubiera dejado ahí con el mismo cuidado con que se deja una herramienta que se usó y ya no se necesita. La cruz de metal estaba en el suelo, junto a las tablas, boca abajo. Don Aurelio se acercó al borde del pozo. La razón le decía que no lo hiciera. Algo más profundo que la razón, algo instalado en el cuerpo antes de que la razón existiera, le decía que no lo hiciera. Pero se acercó. El pozo estaba seco. Llevaba seco quizás décadas, con las paredes de piedra cubiertas de líquenes oscuros y humedad acumulada que no producía agua sino esa presencia perpetua de lo húmedo sin la sustancia húmeda, esa sensación de algo que alguna vez fue agua y ya no lo es, pero que no ha terminado de olvidarse de serlo. En el fondo, a unos 5 metros de profundidad, había algo, una figura, pequeña, sentada contra la pared del pozo con las rodillas recogidas al pecho, los brazos alrededor de las rodillas, la cabeza inclinada hacia adelante con el mentón apoyado en las rodillas, en la postura exacta de un niño que espera, o que duerme, o que lleva mucho tiempo en un lugar del que no puede salir y ha encontrado en la postura compacta una manera de ocupar el menor espacio posible, de hacerse lo más pequeño posible, como si eso ayudara. Parecía un niño. Don Aurelio gritó su nombre sin pensarlo, por instinto, por ese impulso automático de nombrar lo que parece humano y pequeño y vulnerable cuando lo encontramos en un lugar en que no debería estar. ¡Francisco! La figura levantó la cabeza y don Aurelio corrió. Corrió sin soltar la lámpara que no había encendido. Corrió sin recuperar el machete que había dejado apoyado en la pared de la casa. Corrió tropezando con las piedras del camino sin bajar la velocidad, porque caer era menos peligroso que detenerse. Se rasgó la mano derecha con el alambre de púas de la cerca al cruzar sin abrir el portón y no se detuvo. Llegó al camino de terracería y siguió corriendo hacia abajo, hacia su rancho, con los pulmones quemando,
y las piernas temblando, y la mente completamente vacía de todo pensamiento menos de uno, que no era exactamente un pensamiento, sino una instrucción animal que llenaba todo el espacio disponible. No pares, no mires atrás, no pares, no mires atrás. Llegó a la campana con el amanecer. Abrió el portón, cruzó el patio, llegó a la puerta de la casa. Centella lo esperaba en el umbral. Cuando él llegó, ella lo olfateó. Despacio, con un cuidado minucioso que en otro momento habría parecido simplemente el saludo olfatorio de